Como siempre, un gusto darle la más cordial bienvenida a Justicia Electoral a la Semana Online, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy vamos a hablar de la firma del Acuerdo por la Integridad Electoral. Se llevó a cabo en el marco del Encuentro Nacional de Magistradas, Magistrados y Magistradas Electorales 2023. ¿Quieres saber de qué va esta firma de acuerdo? Quédese con nosotros. Y precisamente para hablar de este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral está con nosotros Luis Fernando Fernández, quien es secretario técnico de este Acuerdo Nacional y forma parte de Práctica Laboratorio por la Democracia, a quien le doy la más cordial bienvenida. Luis Fernando, qué gusto volver a verte después de ese día en el que se firmó este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. ¿Cómo estás? Todo muy bien, Lucy. Muchísimas gracias por la invitación y feliz de acompañarles para contarles de qué se trata. Bueno, pues ¿quién mejor que el secretario técnico que pues sabe de qué va este acuerdo, cómo se gestó, qué es lo que busca, para que nos explique precisamente qué es el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral? Mira, intento resumirlo en una nuez, en una frase. El acuerdo es un acuerdo, es un compromiso que firmamos entre autoridades electorales, en este caso autoridades electorales jurisdiccionales, el tribunal y todas las magistraturas estatales y los tribunales locales electorales del país, con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que incluyen academia, incluyen grupos de empresarios, incluyen distintas organizaciones que llevan muchos años trabajando en temas de democracia para monitorear y acompañar el proceso electoral. Acompañarlo desde un concepto que nos parece fundamental, que es el de integridad electoral. El acuerdo así se llama, es Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, que lo que hace es velar por principios y valores democráticos. Tenemos una petición que parece que es una petición sencilla, Lucy, pero no la es, y es pedirle a los actores políticos que se conformen conforme a los más altos estándares nacionales e internacionales en materia electoral. Es decir, que cumplan las leyes, que garanticen la equidad en la contienda, que no hagan actos de campaña anticipados. Y lo que vamos a hacer un conjunto de organizaciones es acompañar y levantar informes de manera recurrente para poder señalar cuando existan faltas a la integridad electoral y que esto lo podamos presentar públicamente y les sea útil tanto a las autoridades administrativas electorales como a las autoridades jurisdiccionales electorales. Bien, entonces dices que este acuerdo es para pedirles a los actores del proceso electoral que se comporten, ¿no? Que hagan lo que tienen que hacer, que cumplan con lo que está establecido en nuestra Constitución, en las leyes, y que, bueno, aunque no es fácil la petición, que hay muchos ojos de la sociedad civil vigilando que se lleve a cabo esto, ¿no? Justo es eso, creo que ese es el mensaje adicional, hay una serie de responsabilidades y obligaciones obligaciones legales por las autoridades, en este caso el INE, los soples, de vigilar y de fiscalizar todas las actividades que realizan los actores políticos, pero también carecen, no es suficiente en un contexto en el que vamos a tener el proceso electoral más grande de la historia en el país, tanto por número de electores como por número de cargos. Entonces, lo que hacemos desde sociedad civil es sumar los esfuerzos. Vamos a intentar no duplicar esfuerzos. Es decir, no podemos nosotros hacer claramente el trabajo de las autoridades electorales, pero lo que sí podemos hacer es observar cuando existan fallas sistemáticas en las cuales incluso las autoridades no están operando y señalarlo públicamente. Esto con dos expectativas. Primero, que los actores políticos se sepan señalados y segundo, que las autoridades sepan que cuentan con insumos adicionales de la ciudadanía, con el suficiente rigor, con la suficiente imparcialidad y sobre todo con evidencia que sea información que puedan utilizar para la toma de decisiones como árbitros electorales. Entonces, esto es mucho más importante de lo que nos imaginábamos, Luis Fernando, porque además de que hay muchas personas, muchas asociaciones, organizaciones vigilando el proceso electoral, esto quiere decir que es responsabilidad de todas
de todos y de todas, te podría decir. No es que nos hagamos a un lado y las autoridades electorales pues hagan su trabajo y el proceso electoral que vaya como quiera. No, nos estamos sumando para que todo esto vaya mejor vigilado, mejor monitoreado, ¿no? Sí, mira, te sumo exactamente, Lucy, y te sumo ahí un contexto adicional. No solamente estamos ante las elecciones más grandes de la historia, sino también estamos en un contexto de profunda polarización. Y es bien importante reconocerlo porque por eso es una razón más por la que se firme este acuerdo y por la que nos sumemos como organizaciones. El contexto de polarización ya no solamente está entre las ideologías políticas, ¿no? Entre los distintos partidos políticos. Es natural que existan diferencias, pero hoy esa polarización está entre los poderes de la Unión. Esa polarización está entre niveles de gobierno y esa polarización vive entre distintos sectores de la sociedad. Entonces, ante esa polarización es necesario que justamente sumemos esfuerzos todas y todas para poder garantizar y blindar a las instituciones electorales. ¿Qué significa blindarlas? Desde la posición del acuerdo y las organizaciones que nos sumamos significa acompañar a muchas de estas instituciones y también señalarlas, ¿no? Eso es bien importante porque lo ha reconocido el magistrado presidente, lo reconocieron varios magistrados en este encuentro de magistrados y magistradas. También es importante que tengan ojos críticos desde sociedad civil. Y digo que es importante que tengan ojos críticos y que blindemos a las autoridades electorales por una preocupación más fuerte en torno a la democracia, Lucy, y es cómo va ganando terreno el autoritarismo en el país, cómo va ganando terreno el autoritarismo en la región. Y te pongo un par de datos que son, o sea, los compartí ese día, los repito, que a mí me parecen muy preocupantes. Solamente el 35% de la población reconoce a la democracia, ¿no?, como el mejor sistema de gobierno. El 35% es 8% menos que en 2020, ¿no? Estos son datos del Latinobarómetro. Pero hay dos datos que son mucho más preocupantes. 42% de la población estaría dispuesta a tener un gobierno militar. Y 56% puede tener un gobierno autoritario, y lo repito, 56% de la población está dispuesta a tener un gobierno autoritario siempre y cuando resuelva sus problemas públicos, ¿no? Eso significa que están dispuestas las personas a ceder sus libertades, y lo digo a las personas que nos ven y nos escuchan, están dispuestos a ceder libertades de tránsito, libertades de movilidad, libertades de expresión, libertades en muchísimos espacios, mientras les resuelvan problemas cotidianos que siguen siendo mucho más graves. En fin, estos datos creo que son preocupantes y en este contexto es en el que llegamos a esta elección, Lucy. Entonces, claramente le da mucho más peso al acuerdo nacional y más sentido que nos sumemos muchas organizaciones. Lo firmamos ahorita 26, pero ya son cientos de universidades y organizaciones que levantaron la mano y mostraron interés en que podamos articularnos para generar una observación y un monitoreo mucho más riguroso en esta elección. Es que dijiste cosas de verdad preocupantes, Luis Fernando, eso de que la polarización está en los tres poderes, dentro de los tres poderes, eso que dices de que prefieren que le resuelvan su vida, digamos, cotidiana, a pensar en quién verdaderamente les está ofreciendo garantía de sus derechos, es muy preocupante. Pero entonces, ¿cuál es el llamado de la sociedad civil a las instituciones electorales? ¿Cuál es ese grito que escuché claramente de todos los que participaron en esa firma? Sí, mira, el llamado es muy, insisto, parece muy sencillo, sabemos que no lo es, pero el llamado es a que los distintos actores políticos que vamos a estar observando a lo largo del proceso, digamos que primero, que los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes respeten la ley y no participen como funcionarios en los procesos electorales, ¿no? Eso nos lleva al segundo, es que no se usen recursos públicos y programas sociales con fines electorales, que no coaccionen o compren el voto de la población. Estamos haciendo un llamado a que respeten las acciones afirmativas para las minorías a lo largo de todo el proceso, que eviten al máximo la violencia política de género y cuando suceda habrá mecanismos para las denuncias, que rechacen cualquier tipo de violencia y que resistan lo más posible ante el crimen organizado,
que quiere cooptar las elecciones y que respeten las decisiones de las autoridades electorales. Te estoy diciendo algunos ejemplos de las cosas que vamos a observar a lo largo del proceso. Bien, y a las autoridades electorales propiamente, es decirles, aquí está la sociedad civil para apoyarles, está para dar lo mejor de nosotros, para observar, denunciar y hacer todo lo posible porque este proceso electoral 2023-2024 sea lo más íntegro posible. Sí, exactamente. Mira, vamos a presentar dos cosas. Vamos a hacer un monitoreo general y un monitoreo especializado. El monitoreo general es un monitoreo que vamos a presentar vamos a presentar informes de manera mensual a partir de noviembre. Muy bien. Estos informes mensuales, la expectativa es que puedan reportar sobre muchos de estos temas que te acabo de contar. Y en los especializados, la expectativa es que organizaciones con mucha reputación y legitimidad, incluidos organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo u otros que estamos invitando a que asuman estos informes especializados, vamos a presentarlos sobre violencia política, violencia de género, atención a minorías como la comunidad LGTBTQ+, pueblos originarios, y eso se presentarán en algún momento a lo largo del año. Si quieres, ahorita profundizamos un poco más cómo atenderíamos cada uno de ellos. Muy bien, bueno, pues estamos con el secretario técnico de este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral que se firmó en el marco del Encuentro Nacional de Magistrados, Magistradas y Magistradas Electorales Locales 2023. Esto no es una casualidad, Luis Fernando, están sumando fuerza desde los tribunales electorales. Suman fuerza, es decir, que se haya firmado al mismo tiempo del evento de magistrados, suma inmediatamente a las salas regionales, a los tribunales locales electorales, y eso hace que toda la fuerza jurisdiccional del país sepa que nosotras como organizaciones que formamos parte del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral tienen aliados, que son aliados potentes, que son aliados que con la mayor imparcialidad y objetividad posible vamos a ofrecerles información adicional y que sepan que cuando llegue información o comunicaciones desde este lado, irán tendrán bastantes filtros metodológicos, vendrá la información tanto de los datos como de la evidencia corroborada para garantizar que lo que se presenta les es útil, primero a las autoridades administrativas y eventualmente cuando les llegue a las autoridades jurisdiccionales de rebote, que sepan que esa información es fidedigna y es sólida y rigurosa. Muy bien, Luis Fernando Fernández, vamos a seguir platicando contigo después de una pausa. Regresamos porque tenemos que hablar de cuáles son esos elementos necesarios para que coexista la democracia en nuestro país y que desde luego lo aporta la integridad electoral. Pausa, regresamos, es muy breve, no se vaya. Estamos hablando con Luis Fernando Fernández, quien es secretario técnico del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral que firmó el Tribunal Electoral recientemente con todos los tribunales electorales de la República Mexicana y con un gran número de organizaciones de la sociedad civil. Yo te quiero preguntar, Luis Fernando, en este momento, ¿qué aporta la integridad para la democracia y qué aporta la integridad, estamos hablando electoral, a la ciudadanía en conceptos básicos del día a día? Sí, mira, la integridad electoral, Lucy, la entendemos como una manera de actuar. No quiero que las personas que nos ven se lo imaginen como conductas, comportamientos. La integridad electoral lo que nos permite observar son conductas relacionadas con valores democráticos o electorales, en específico, transparencia, rendición de cuentas, confianza, respeto a las leyes, garantizar la equidad en la contienda. Y a mí me gusta poner justo aquí un ejemplo que es justo lo que estamos viviendo, ¿no? Que es esta idea de honestidad y transparencia en los procesos electorales. Lo que estamos viviendo ahora
se vive en un contexto, estamos en un contexto de pre-campañas, ¿no? Es algo sabido, Inédito. Es algo sabido e inédito en nuestros procesos electorales, pero es algo malamente que no está regulado, ¿no? No estaba regulado por los mismos legisladores y por los mismos actores políticos que hoy están rompiendo la ley. Entonces lo que hacen es simular en ocasiones, decir, no, estamos seleccionando a un coordinador del Frente Amplio o coordinadora del Frente Amplio por México y un coordinador de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces asumen cambios de nombres, pero en realidad esto va más allá de las reglas electorales escritas. Todo el mundo sabemos que hay una simulación detrás en donde es ese el proceso que se está dando, pero no están siendo honestos y no está siendo transparente y no están jugando con las reglas del juego que están escritas. Por lo tanto, hay reglas del juego que están fuera, que son reglas, digamos que son reglas tácitas, ni siquiera son reglas, más bien son dinámicas que ellos mismos están definiendo como actores políticos que están jugando más allá del marco constitucional y legal que nos hemos dado como país. Al estar jugando fuera de las fronteras, los actores institucionales, en este caso el INE, y el Tribunal Electoral y los tribunales entran a jugar desde afuera y dicen, a ver, está pasando esto, ¿cómo regulamos o cómo contenemos? Y hay veces que existen pocos instrumentos o capacidades para contener esa fuerza política social que activan los mismos actores políticos. Esto, digamos, no es íntegro electoralmente. Ya. Si nosotros observamos la integridad electoral, es cómo garantizamos que esté en este marco legal y cómo reportamos sobre eso. Entonces, lo que esté fuera de la frontera, nos va a tocar reportarlo, ¿no? Y decir, hey, esto está fuera de la frontera electoral, estos actos no, digamos, no están dentro del marco legal, no se reconocen, y sí vamos a hacer un reconocimiento de lo que esté dentro de este marco legal. Es decir, todos estos actores políticos, los partidos, las instituciones están funcionando conforme al Estado de Derecho, al marco regulatorio que todos nos dimos. Creo que ese tal vez es el mejor ejemplo para entenderlo. Espero haya quedado claro, Lucy. Muy claro, porque nos estás invitando a todas, a todos, a todes, a participar, porque mucho se ha dicho, la ciudadanía no debe quedarse, pues, paralizada ante lo que está sucediendo. Sin embargo, ahorita la sociedad civil está haciendo su parte y todos tienen ese objetivo común de rescatar los procesos electorales 2023-2024, digámoslo así, de la corrupción, Luis Fernando, ¿no es así? Sí, completamente de acuerdo. O sea, no solamente como de la corrupción, sino de estos sistemas paralegales que nos acabamos creando en el país. La idea es que podamos señalarlo. Claro. Lo hablaba con el equipo de trabajo hoy más temprano. Incluso si están jugando en temas paralegales y una de las recomendaciones es decir, oigan, regulen esto para que en próximas ocasiones no suceda, ¿no? Digamos, claramente es ex post, pero es importante que sepan todo lo que está fuera de la caja electoral, y lo cual puede ser sancionable, Lucy. Así es. Eso no solo lo sé yo como externo, eso lo saben los magistrados y magistradas de todo el circuito electoral. Todos esos actos pueden ser sancionables y hay sanciones muy graves, ¿no? Deja tú las multas, que son las económicas, muy graves, como que quiten candidaturas. Así ¿no? es. Entonces, en fin, nos tocará señalar la corrupción entendida como la apropiación ilegítima de lo público. Y lo público, pues ese es el espacio en el que estamos jugando todos y todas. En efecto, Luis Fernando. Bueno, cuéntanos ya de las actividades que propiamente van a realizar todos los que han firmado este Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. Mira, te comentaba hace un momento, vamos a hacer dos cosas. Vamos a presentar informes, bueno, un monitoreo general y un monitoreo especializado. Ajá. El monitoreo general, la expectativa es que a partir de noviembre podamos presentar de manera mensual un informe. Bien. Y ese informe que contenga, digamos, un conjunto de variables que vamos a analizar sobre el respeto a las reglas electorales, sobre cómo se están comportando los actores políticos, si se están usando o no recursos públicos, si los funcionarios están o no haciendo campaña, en fin, es un total de 7 variables que un equipo especializado va a integrar. Y a partir de ahí vamos a reportar, vamos a hacer una convocatoria a personas monitoras en todo el país. Eso también es importante mencionarlo, es decir, vamos a hacer un llamado a universitarios y universitarias de todo el país, a organizaciones de la sociedad civil a que se sumen
y que todas ellas nos puedan ayudar a monitorear desde distintos espacios cada una de las elecciones a nivel local, ya sea a nivel municipal, a nivel distrital, pensando en la geografía electoral en algunos de los 300 distritos del país, a nivel estatal, con énfasis en los 9 estados en donde hay gobernaturas, y a nivel nacional. Después, ese es el informe general. Los informes o el monitoreo especializado tiene una expectativa que concentremos, por ejemplo, en que haya 1 o 2 informes a lo largo del proceso electoral sobre uso de programas sociales para fines electorales, sobre compra y coacción del voto, sobre participación y empoderamiento político de las mujeres, sobre violencia política de género, sobre violencia en general a lo largo del proceso electoral, sobre atención a minorías como las comunidades LGTBTQ+, sobre pueblos originarios, comunidades afrodescendientes. También queremos hacer un monitoreo especializado sobre el uso de tecnologías en el proceso electoral, el impacto de las redes sociales en la competencia política, en fin, esos entre otros que están por definir dependerá mucho de lo que determinen el conjunto de organizaciones, pero ha habido ejemplos. Les pongo un ejemplo de otro informe especializado, que es la participación de los mexicanos en el exterior, ¿no? Que la organización Fuerza Migrante ha impulsado con fuerza al interior del grupo de organizaciones que impulsamos el acuerdo, y claramente ese será un informe especializado sobre cómo se está dando el comportamiento electoral fuera del país. Y cómo ha cambiado, ¿no? Cómo se ha transformado gracias a todos esos informes también y las sentencias del tribunal. Sí, exactamente. O sea, la idea es, eso lo vamos a contrastar, lo vamos a presentar públicamente. Queremos ahí tener yo creo que dentro de los informes habrá una sección especializada sobre los criterios de las sentencias en esas materias, que creemos que va a ser fundamental también para dar sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Y adelantar algunos de los criterios. Pero en general eso, Lucy, toca mucha organización. Sí. Oye, pero estábamos comentando esto fuera del aire, por supuesto, me decías, estos informes pues le van a servir a las autoridades electorales, pero también a los partidos políticos, que de alguna manera van a estar también como con muchos ojos, ¿no? Al mismo tiempo. El objetivo más importante es que les sea útil a los actores políticos, pero sobre todo a las autoridades, ¿no? Insisto, tanto administrativas como jurisdiccionales. Ahora, esto no quita que los insumos van a ser muy rigurosos por su metodología, y van a tener datos y evidencia. Al tener datos y evidencia significa que estos instrumentos pueden ser utilizados por los partidos políticos para presentar distintas quejas ante las autoridades administrativas. ¿Por qué? Porque van a tener evidencia, van a tener datos y va a ser información contundente. Ahora, una vez que lo presenten, sin importar el color del partido político, y procedan, mucha de esta información también va a acabar en el tribunal o en los tribunales. Y por tanto ellos van a saber que el origen de toda esta información o de estos, de estos datos y de esta evidencia, pues está sustentada por universidades, por académicos, por un grupo revisor que va a garantizar como la calidad de todos estos instrumentos. Y en fin, creemos que, insisto, esto también sirve para fortalecer la democracia del proceso. Al saberse vigilados, esperamos que tengan un comportamiento más íntegro, ¿no? Al saber que la información es útil para este tipo de quejas, esperamos que las conductas, sobre todo las conductas no íntegras, se reduzcan a lo largo del proceso. Bueno, pues ahí está lo que acabas de decir. El proceso electoral 2023-2024, con esta firma del Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, será altamente vigilado por las instituciones electorales y por la sociedad civil. Pero cuéntame, ¿qué hace Práctica Laboratorio por la Democracia, que tú, bueno, pues encabezas? Sí, mira, lo fundamos hace casi 15 años. Antes se llamaba Participando por México, Lucy. Cambiamos, desde hace 2 años lo relanzamos y se llama ahora Práctica Laboratorio para la Democracia. Somos una asociación civil que nos concentramos a ampliar la participación de grupos históricamente excluidos en espacios de decisión. Lo repito, ampliamos la participación de grupos históricamente excluidos en espacios de decisión. ¿Cómo lo hacemos? A través de 3 formas. Hacemos investigación dentro de la organización. Hacemos levantamientos de grupos organizados, por ejemplo, de trabajadoras del hogar, de trabajadores de limpia,
de personas que trabajan, digamos, en condiciones de informalidad, entre otros grupos. En el caso de organización, bueno, hacemos investigación, organización e incidencia. En el caso de organización comunitaria, lo que hacemos es ampliar capacidades de los distintos grupos alrededor del país, capacidades para que puedan actuar a partir de sus propios medios, ¿no? Es decir, si hay comunidades que están peleando por los derechos indígenas, por los derechos de lenguas indígenas, ayudamos a generar mejores condiciones con ellos, ¿no? Y en realidad nosotros damos servicio a todos estos grupos. Y la tercera es incidencia y articulación. En incidencia y articulación logramos articulaciones con muchas organizaciones de la sociedad civil para que muchos de estos grupos tengan acceso a espacios de decisión. Y eso implica este acuerdo, ¿no? Articulamos, por ejemplo, acciones en contra del Plan B en su momento, en este caso en favor del Tribunal Electoral, y bueno, sumamos a muchas organizaciones alrededor del país, incluyendo las de los grupos históricamente excluidos. Pues Luis Fernando, te queremos agradecer, Luis Fernando Fernández de Práctica Laboratorio para la Democracia, tu presencia hoy en este programa. Gracias por estar en este lugar tan importante de secretario técnico de este Acuerdo Nacional por la Integridad, y vamos a estarte entrevistando muy comúnmente a partir de ahora y en adelante. Muchas gracias, Luis Fernando. Mil gracias, Luz. Igualmente. Buen día para ti y todo el auditorio. Nosotros despedimos el programa. Hasta la próxima. Ya lo sabe usted, tiene usted una cita.